Los hierros torcidos, llenos de vida, viajan por el tiempo haciendo del pulso constante de la ciudad una continua metáfora del pensamiento humano, en la búsqueda más simple y compleja en la historia del hombre, la infinita sensación de libertad. Ciudad de colores empastados por el largo invierno, rostros y miradas inquietantes. Ciudad cosmopolita de barrios vivos, justo ahí, donde conviven las más diversas culturas, donde se experimenta con la gastronomía, el arte y la música. Donde las tradiciones cambian, se fusionan junto a las nuevas generaciones mestizas, que dejaron todo atrás al momento de partir, pero que nunca olvidarán sus orígenes. Es Berlín, es Kreuzberg, es el caos. Estamos en Kreuzberg, en el barrio turco, aquí detrás quedaba el muro. Estamos en la guardilla de la casa, que es, como se puede notar, es el techo. Y esto antes se utilizaba como trastero y este es el espacio, un espacio que queda como muy libre. Y yo le pregunté a la casa si podía montar aquí un pequeño taller de cerámica, que intentaría no molestar mucho, y la casa no me puso problemas. Esto normalmente no está, lo hace Eva, mi vecina, que viene aquí y lo cuelga todo aquí. Está muy bien, ¿no? Pero bueno, hay veces que, bueno, pues tener los calzoncillos de uno delante del torno, ¿no? Aquí está el torno. Esto es de Scheibe, que es bien bonita, pero está aquí como súper incrustada. Oder zu lang, oder zu kurz. So, gibt es andere. Was ist das? Hast du nicht die eine komplette Musik? Ich wohne hier seit letztes Jahr, Sommer im letzten Jahr bin ich hier eingezogen. Also ich wohne mit, mein Freund ist Amerikaner aus Arizona und meine Kinder, die haben auch Väter aus Afrika. So, ich wohne da mit meinen Kindern und mit meinem Freund. Finde ich super. Also je gemischter, desto besser. Sonst wird langweilig. Ist mir lieber. Also es könnte ein bisschen besser durchmischt sein. So, es ist momentan eher, wie könnte man sagen, Duo, zwei kulturell. Also es gibt hier vorwiegend türkische Menschen und Deutsche. Weniger jetzt als Spanier. Die Spanier sind im Kommen, werden immer mehr.
Ja, also es könnten mehr Kulturen noch vertreten sein. Berlín es el sitio donde quería venir mi exnovia. Y nada, pues ella me dijo un día, Xavi, vamos a Berlín. Y yo dije, ¿dónde? Y dijo, Berlín, coño. Y nada, llegamos, llevamos 4 años de relación y como los 6 meses pues decidimos que lo mejor era, bueno, pues cada uno había llegado aquí y bueno, no fue dramático. Y después me quedé aquí y los últimos 3 años pues he hecho un poco de todo y un poco de nada. Integrarse en una ciudad cosmopolita nos obliga a coexistir con nuevos límites, con nuevas formas de ver el mundo. La tolerancia se transforma en la base de nuestra existencia y el presente en una intensa e inesperada realidad, donde cada momento adquiere un valor superior. Estamos hablando de la supervivencia. Es lidiar con leyes y políticas que jamás estaban en nuestras mentes. Hello, I'm fine. Ja, Max, hau raus, erzähl mal was über dich. My name is Pompey. I'm from Italy. My father Ach so, is jetzt from dann mach Italy, doch. and my mother is from Germany. They meet in Germany, in Kreuzberg, at the east side. Hello, my name is Jifa. I'm from Ghana, so I'm half Ghanaian, half German. My mother is from Germany, my father is from Ghana. No. So, Mann, doch, Mann, das muss sein. first I have to show my hair. Okay. My mother is Greek. She came to Greece, no, she came from Greece to Germany, and then my mother and my father here. They met each other in Berlin, over a friend, over my aunt. And yeah, then yeah, I don't know, then they had sex. He too, but he comes from the east, from the DDR, so he's kind of other race. Socialist. Shut up. And this one, he's half Turkish, half German. So we are just a multicultural squad here. Como que la parte alemana se pierde un poco y ellos pasan a ser como un poco así un poco exagerado, los reyes de la jungla, o sea, la gente de Kreuzberg. Y eso es un fenómeno que no se da en todas partes de Alemania. En cuanto al proceso inmigratorio acá en Berlín, en la parte de extranjeros, yo pienso que hay como una distorsión. Yo creo que para todos claro que digamos los turcos son la mayoría en cuanto a grupo étnico acá en Berlín. Si uno está en Kreuzberg, por ejemplo, uno ve que ellos dominan el mercado, es como una sociedad paralela que se creó. O sea, los turcos tienen sus agencias de viaje, tienen todo una sociedad turca acá en Berlín. Sumergirse en esta ciudad es vivir lo alternativo, es guardar los prejuicios y comprender lo diferente. Cada calle, cada rincón es un mundo distinto que se construye sus propias fronteras, códigos y lenguajes.
turcos, como han hecho esta sociedad paralela, ellos no quieren tener nada que ver con los alemanes. Entonces, hay que tomar en cuenta que si uno le pregunta a 10 alemanes si quieren aprender a hablar turco, la respuesta va a ser, lamentablemente, no. Pero si le pregunta a 10 alemanes si quieren aprender español, yo creo que 6 de 10 alemanes quieren hablar español, se integran con la música latina. Ahí uno juega un poco con un bonus, como sudamericano. Llegando acá a Berlín, empecé a conocer gente, alemanes, y pude empezar a dar charlas de música chilena. O sea, a los 2-3 meses de estar acá. Los vídeos que grabo. Los amigos de María de Chile, tumulto. Also tendenziell entwickelt sich das im Rest von Deutschland genauso wie in Berlin, aber in Berlin ist einfach mehr. So, hier ist durchmischter. Ist dann natürlich auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. So. Also ich denke, es gibt Länder, da ist es einfacher als in Deutschland. So, ich bin jetzt nicht die beste Informantin, weil ich bin Deutsche, ich habe hier noch nie Probleme gehabt. Ich denke, es kann schwierig sein. Es ist nicht so einfach. Aber ich habe nicht den Vergleich, ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Situation. Ich weiß nicht, weil ich weiß das nicht. fácil, ¿no? Incluso la que tengo visitas, amigos que vienen de fuera, vienen a visitarme y todo el mundo se quiere quedar y todo el mundo se enamora de la ciudad y con una semana basta para quererte quedar aquí para siempre. Realmente ahora que soy inmigrante, igual me planteo por primera vez qué es ser un inmigrante y qué siente un inmigrante. Y bueno, a veces me he sentido, no sé, bueno, un español, ¿no? Un español, que es como, parecemos un país de la comedia, ¿no? Es como que no se te puede tomar mucho en serio y de alguna manera, pues a veces sí que se puede notar como cierta cosa. Español, claro, mañana, te dicen, mañana, y dices, mañana, gilipollas, mañana, y no sé, es como ya, bueno, de alguna manera es... Bueno, ya estoy hablando como de discriminación, ¿no? Mira, directamente hablando de inmigración, he hablado solo de discriminación. No sé, claro, es que no creo que por parte de la gente no haya una voluntad social de querer decir vamos a integrarnos todos juntos, ¿no? O sea, no creo que eso exista o existirá de alguna manera, pero son cosas como que se fomentan, ¿no? En grupos, alguien puede plantear pues, actividades interculturales, ¿no? Y ahí es como que se ve una especie de intento de crear una relación, ¿no? Entre las diferentes culturas. Pero yo creo que no se sucede, o sea, no es que uno tenga el planteamiento, pues vamos a integrarnos, ¿no? Es una cosa que viene sola, se hace sola y pasa con el tiempo, ¿no?
Wind. Er hat mich geführt. Vor der Schwelle lag ich. Er hat mich bedeckt. Wohin sollte ich ihm folgen? Ich hab Flügel nicht. Mein Mütze abends warf ich den Vögel zu. La situación es que aquí ves un turco y está súper bien integrado, ¿no? Lo ves así, primer aspecto. Yo la primera vez que llegué aquí vi los turcos y dije, joder, esto es increíble, ¿no? O sea, ser marroquí en Barcelona, por ejemplo, pues te supone un problema, te supone una putada, ¿no? Es que no... estás jodido, bueno, estás jodido, es incómodo, no estás bien visto, no estás bien aceptado. No creo que sea una tendencia, no creo que sea una costumbre que es inmigración, ¿no? Hay diferentes tipos, o sea, inmigración no entiendo como alguien que se va de un sitio al otro y eso tiene un nombre, ¿no? Que podría ser desplazarse, pero bueno, tiene una palabra y es inmigración. Y bueno, pues, no sé, yo soy una persona que me he movido de un sitio y me he ido a otro y entiendo pues como yo lo hace otro y es lo mismo, ¿no? Es irte de un sitio al otro. No creo que sea una cuestión de renegar la cultura. Seguro que hay el caso de alguno que está cansado de su país y claro, es que ahí está la cosa, ¿no? Estar cansado del sitio en el que vives y quererte ir a otro sitio. Claro, es que hay diferentes tipos, diferentes razones por las cuales uno ha de irse a otro país. Una es porque te quieras ir porque crees que ahí puedes estar bien. Bueno, en principio va a ser eso, ¿no? Siempre la idea igual puede ser ir a mejor. Ese puede ser uno de los motivos. Pero puede ser que es que necesitas ir a mejor porque realmente estás muy mal, ¿no? Aquí para abrirse un camino realmente hay que trabajar el triple, o sea, hay que realmente invertir un montón de tiempo y un montón de energía para poder hacerse así entre comillas, un nombre. Berlín en ese aspecto no es fácil, es la ciudad más pobre de Alemania, entonces en cuanto al trabajo hay que trabajar por menos, hay que hacer cosas por menos y claro, hay que como ser más malabarista acá que en otras ciudades. Ha llegado a tal punto que los mismos turcos han hecho como burla, un poco irónica, del término kanaka. Es una palabra discriminatoria que en principio fue usada contra los turcos y después, bueno, se ha ido abriendo para todos los extranjeros. Entonces hay una banda turca que se llama Kanaken Attack, el ataque de los kanacas. Entonces me gusta también de esa forma que se ha ido sobrellevando el asunto también. La palabra multiculti, que es una palabra que realmente lo usa la gente de extrema derecha, también lo ha adoptado la gente de izquierda, hablando de multiculti, o sea, multicultural. Y yo pienso que la palabra inmigración, aquí en Kreuzberg, a esta altura del partido no tiene nada mucho que ver con discriminación. Em cada rua, cada estrada aqui, são povos diferentes. Então, muitas das vezes, os próprios alemães ficam com medo de chegar perto por não conhecer a cultura. Então, acho que é por isso que fica essa divisão. Por não conhecer, por ter medo do que pode, dessa mistura. Para quem vai nascer, para o futuro, pode ser bom, porque não vai crescer com represárias e com medo do outro país. E sim, vai crescer já conhecendo a cultura não alemã. Por exemplo, eu sou brasileira. Meu filho vai ter a cultura brasileira, alemã e também dos outros povos que vivem aqui. Não vai ser só o alemão. Vai ser mestiço, a mistura de outros povos. Schau mir in die Augen und du siehst, was ich bin. Kreuzberg, Berlin. Schau dich um und sag, wohin du gehst heute Nacht. Kreuzberg, Berlin. Musik ist die Sprache aller Rassen und der Massen. Und wohin du schaust, ist Leben voller Farben in den Gassen. Kreuzberg. Kreuzberg.
barrios, areas in Berlin where are some discrimination people, you know, like Marzahn and Lichtenberg and Barlow. So in the east, you know, deep in the east, Pankow, I don't know. But here in Kreuzberg and the most of the city isn't. Racists. These are not just neo-Nazis, you know, these are also Turkish people, you know, we have a lot of Turkish people or Arabs who just, you know, for them, the German people, you know, these are enemies. So it's the same discrimination that the Arabs, for example, not all, but you have some that they make. It's just the same thing like the Nazis, what they do with other peoples like you know, Turkish people or Arab people. I don't know, you know, but the discrimination is on the two sides. It's not just one side, the Germans who discriminate all, but we have also other peoples, you know, from other cultures who are also discriminating. So it's just, but you know, it's not so many times that you have problems because you are from a country, I don't know, because we have so much people from other countries here, it's so mixed, so it's very not many times that you have this problem, I don't know. Velvet! Hallo Velvet? Hallo, wir kommen jetzt. Talk in English. Okay, ist es schon zu Nein, wir wollten gerade losgehen. Tut mir leid. Look at me, look at him. It's all a mix, you know. So you need time, and if you have the time, then you will meet somebody and you can mix. Fuck somebody, you will mix. Or you will find somebody who is mixed or stuff like that, you know. So I don't know. I think that's very separate between the Turkish and different cultures. When they come here to Berlin in the 60s, because after the war, and then they came here and now they live here over the years, they didn't develop. But the Turkish people in Turkey, they made the cultural and they developed with the time now. They're modern. But these people, the Turks who live here in Kreuzberg, like, there is still the same level like the Turks in Turkey 40 years ago, because they sat here as isolated and they stopped developing. And there are also Turkish people which are conservative, and also Turkish people which are like him, Greek, you know. Kreuzberg es de ellos, o sea, no es un barrio de Berlín, para ellos es su barrio, o sea, la gente, digamos, estos jóvenes levantan la bandera de Kreuzberg y la hacen como suya, o sea, como su barrio. Y las bandas empiezan a rapear y todo, pero atrás empiezan a aparecer las banderas, digamos, de los países de donde ellos provienen. O sea, estamos hablando de gente que nació acá en Alemania, pero sin embargo tienen arraigado su raíz, digamos, de donde vienen sus padres. O sea, hay un video donde salen con banderas croatas, con banderas turcas, pero ellos son de acá, de Kreuzberg. Entonces yo creo que la música ha sido como, a ellos le ha dado también un poco la particularidad de poder realmente sentirse, o sea, de representar al barrio, de escribir Kreuzberg, y en una pura palabra yo diría punk, porque eso es lo que realmente es esta ciudad.
La historia se transforma en parte de nuestro presente, como el mercado urbano, que hasta hoy mantiene las tradiciones que son el legado de los antiguos pueblos inmigrantes. Was ist hier wichtig? Wir haben hier, warte mal, ich mach's mal hier, der Infinitiv immer hinten, nicht? Bei beiden Sätzen. Aha, habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Ich will gern auf jeden Fall fahren. Aha. I don't know so exactly. I only know that there are also separations between some groups of migrants, yes, especially if you look at the youth culture, yes, maybe some Arab groups and some Turkish groups, or you have a Turkish group who is living in Kreuzberg and the other is living in Wedding, which is another part of Berlin. They might differentiate very well, more than I could do it. They make their differentiations on their own, yes. And but I also see some very interesting scenes. My experience with Berlin-Neukölln, the neighbor of Kreuzberg, of Berlin-Kreuzberg, is quite new, and I already had the chance to see some interesting things. For example, one day I saw a Muslim woman with scarf, and she was talking to a black man, and he was Christian and she was Muslim, and they were talking about God and the hereafter and about religion, and they were finding some common things and some common moral principles. They were talking together in German. It is not their language, but it connected, and it was so interesting for me to see this. Meine Mutter kommt. Ich will Fahrrad fahren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Egal, was passiert. Ich mach die mal. Jetzt gibt es zwei Varianten. Eu conheci meu esposo porque eu vi como uma oportunidade para mim aqui na Alemanha. Não por ser Alemanha, mas só de estar saindo do Brasil já é uma nova oportunidade. Porque na realidade no Brasil é um país bom e tudo, mas você não é tão valorizado, né, você na sua profissão. Então, uma certa discriminação. Passa mais de 11 anos na escola para se formar, ter uma formação. Quando sai da escola, o salário que você recebe é o mínimo possível. Então, eu vi como uma oportunidade. Então, é uma mistura que deu certo. For most part, maybe some kinds of separations exists, and discrimination also comes. This is our discussion now. It also sometimes comes from within these groups. When at home they are only talking their own languages, for example, and children come to school and they can't communicate with the other children. Also from this discrimination can come. It can come from both sides. For me, I would say it doesn't have to do too much with this wall. For example, in the 80s, when I finished school, skinhead scene was quite powerful also in the west of Berlin, for example. So in the end of the 80s, I found the atmosphere quite depressing in some parts. And then after this, in the west part, it went down. For me, there was a change to the good. But then the wall tumbled down, and now you say that in some parts of the east, or in Marzahn, or in some special areas where there are social problems, it exists, and it is quite big, this problem. People like skinhead, or people like... And for me, in my part, where I live now, it has become less, but I don't know if it has to do with wall tumbling down, in fact.
think we have a lot of different cultures here in Berlin. This is, yeah, if you go to the to downtown, maybe if I can say this, yeah, you will see a lot of different people. A lot of people you hear only speak English or something, and yeah, especially in the western part of Berlin, there are yes, a lot of foreigners. Yes, they live here. They live their culture. Yeah, I would say it's a really well mixed culture. Porque no Brasil a gente pensa diferente e age diferente. Eles não, eles pensam também e agem diferente. Então, quando foi teve essa junção, na realidade teve que ceder. Eu tive que aceitar a cultura dele e ele também teve que aceitar a minha cultura. Como eu vivo aqui, eu tive que aceitar bem mais. Always observe this, or if you go to some festivals or wherever you go, you can observe these mixtures quite well here. If you go to some places where they are playing music, you can find the mixture of Indian music with European music and with African music, and especially in this part. And I think for art it is always inspiring, and they're doing it very well, and for this Berlin is a good place to observe this, I would say. I was in Prague, and I was alone there playing on the streets music, and I was living in a squatted house with punks, and in this house there were always people coming from the whole world, from Holland, from China, from everywhere, and from Macedonia. There were two guys from Macedonia with two flutes, spiritual music playing, and I was always with these guys. I was going in the city playing music, making some stuff, and it was always very funny and interesting also, because the thing is, when you meet people from the whole country and these people know how to make music, it is not important if this people comes from China and speaks Chinese or French or whatever, you can communicate with the music. This is a general language. I mean, this answer is between the Europeans and Africa. It's between the Europeans and Africa, because without Europeans and without the black people, there won't be this kind of thing in so-called South America. Because if you, for me, anything that I do, I pass it through music. Music is the answer. Music is the thing which can show who is who. It's only music can show who is who, because the culture is any place where people are living. They have cultural and culturally eating food, celebration, and all goes about music. And this is where everything starts, you know. I'm so happy to come into music, because if I hear sometimes Greek music and I hear Turkish music, then I ask the Turkish and the Greek why you people are fighting, because you are doing the same thing, you people have the same culture. If you are living in a place like Berlin,
you can do whatever you want. You can do the music from Africa, from India, from Pakistan, and from the other countries, and you can always find some people which are doing this. So for me, this can be one point of view that the mix of culture is very good. It's always a mix. It's always a mix. Every time, anytime, it's a mix. If there won't be mix, you could have not seen gold, green, white, because that's where the colors were mixed. In Berlin, there is a lot of people which want to do the music, and like I said before, for us there is many people from Africa which can create this kind of music. For me, it's important to be here because I can find them, I can work with them, but because in our country, in Poland, you cannot find some people from Africa which play the music. Yeah, so it's always good to be here because you can find these people. So I like Berlin because of this. Berlín, diversa en su evolución, nos transporta a otra época, a otra historia escrita por hombres y mujeres de 1000 rostros, que con sus raíces dibujan una nueva cara. Pero sin duda, la nostalgia y la memoria nos pertenece y no desaparece a pesar de la evolución de las civilizaciones en el tiempo. Es Berlín. Es su gente. Es la danza con la realidad. Abhärtung. Kann der Kulturschock bei Begegnung mit fremden Kulturen den Schock verringern, den mir meine eigene bringt?